Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, con una invitada muy especial. Es primera vez que está acá en este podcast. Vamos en la semana consecutiva número 131 y ahora nos está acompañando la señorita Cecilia Cardoso. ¿Cómo estáis, Ceci? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están? Al fin pudimos concretar. Ajá. Así es, Ceci. ¿Puedes contarle a la gente de dónde eres tú? Yo soy de Argentina, de Buenos ¿Ya? Aires, de Capital Federal. Se me ocurrió estudiar de grande, retomar algo de grande, que se hace Ok. mucho más difícil cuando uno es grande, Ujú. con una niña, entonces es todo más, lleva un poquito más de esfuerzo, pero ahí vamos, intentando. Y amante de la tecnología, ¿cierto? Amante del jailbreak. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak? ¿En qué iOS era? No sé en qué versión, fue en un iPhone 3. Wow, Mi hija tiene 9 años, así que aproximadamente 12 años atrás. wow. ¿Y de ahí has Eh, hecho el jailbreak en todas las versiones? sí, en cuando Ay, tenía lo he hecho. Yo tenía BlackBerry, siempre cuento ya. eso. Yo tenía un BlackBerry y cuando conocí el iPhone, que una persona me lo hizo conocer, pensaba que nunca me iba a acostumbrar al teclado, así teclado, o sea, Ajá. digital, yo pensaba que nunca me iba a poder acostumbrar. Y la verdad que adquirí el primero y de ahí nunca más, hace 12 años fácil, Wow. que no cambié. Intenté una vez, compré un Samsung, creo, que me duró una semana Ay. y lo vendí porque no logré acostumbrarme. Y siempre tuve jailbreak, entonces ahora lo extraño muchísimo. Creo que las herramientas que dan eh, son muchísimas y lo que se puede hacer es maravilloso. O sea, hay tweaks que uno puede personalizar, no solamente personalizar, o sea, tener un montón de comodidades que por ahí no te las da tener el teléfono limpio, vendría a ser. Ujú. Mira, el testimonio que tú compartes, Cecilia, a mí me parece, bueno, por un lado, espero que esta espera que estás teniendo, que todos estamos viviendo la mayoría, que termine pronto. Pero me gusta escuchar lo que mencionas, porque pienso en los que son usuarios nuevos del jailbreak, o los que están con la duda de irse a iOS 16, porque tenemos acá a una invitada muy especial que tiene más de una década haciendo jailbreaks en iOS, y con todo lo que has conocido tú durante estos más de 10 años, o sea, llega un punto en el cual dices, o sea, no, me olvido del jailbreak, actualizo, me voy, o sea, a la última versión disponible y dices, no, no lo hago, o sea, porque, y eso muestra que tiene sentido que cuando a alguien le gusta el jailbreak lo espere, porque es literal, o sea, las cosas que nos ha mostrado Apple en iOS 16, esto de la isla dinámica o de los fondos este en la pantalla de bloqueo con la fecha y la hora, ya el jailbreak lo puede estar realizando y con muchísimas otras funciones adicionales. Entonces, como que nada nos va a seducir, no vamos a caer en la tentación de Apple, nos vamos a quedar ahí nada más. Así que aprovecho de tomar tus palabras para motivar a todos los que de repente están con la duda si lo hago o no lo hago, de que estén esperando, que aguarden simplemente y sabemos que algo bueno allí va a pasar. No creo realmente que haya nada tan maravilloso como Hmm. para subir de versión. Ujú. Siempre es preferible esperar. Bueno, ¿Todavía estás en 14.6? subí, ¿Ya? me desconecté por temas personales, como un mes más o Ajá. menos, un poco más quizás, y cuando regresé empecé a mirar y yo estaba en 14.8 ¿Ya? con iPhone 12 Ujú. y estaba el 15.5 Beta 4, Ya, ok. que era lo que hasta ahí se sabía que por ahí había Ujú. jailbreak. Y en un vivo con Jonah, escuché que decía, le pregunté, así me dice, no, estás en 14, ya te quedaste, es mejor que actualices, porque si no, eh, entonces dije, bueno, estoy tan desactualizada, bueno, Vamos. actualizo. Ujú. No es mala la versión, 15.5 beta 4, me imagino, ya te acostumbraste al mensaje de la beta, ¿o no?
de estarlo No, desactivando. ¿Lo odias todavía? Ya, no, es bastante molesto, molesto. bastante Y yo molesto. también, yo estoy en 15.2 beta uno. Yo también estoy con ese mensaje y hay veces que cuento que yo tomo el teléfono de mi esposa, lo desbloqueo y voy a presionar como automáticamente el botón y ella no está en ninguna beta, pero ya se va a A ir. mí no, Ajá. para mí es bastante molesto. Con un tweak sabemos que se va aquello, estamos ahí a la espera. Bueno, hablando de tweaks, hablando de jailbreak, esta semana ha estado movida. Y nunca pensé que alguna herramienta como Trollstore iba a dar tanto que hablar y un desarrollador que sin duda se le nota bastante entusiasmado. Opa 334 en realidad ha estado lanzando ya más de 10 actualizaciones de su herramienta, sacó un troll nonce que se puede estar ocupando con los SHSH para ocupar esta herramienta de Future Restore y estar subiendo o bajando de versiones de iOS, que me parece genial, o sea, está bastante motivado. Y aparte del Troll Nonce, sabemos que hay otros tweaks que han estado funcionando, al menos este App Store Plus Plus, este que nos permite estar subiendo y bajando de versión las aplicaciones que bajamos del App Store, ni hablar de Watusi, ¿cierto? Que ya al fin con notificaciones y con el respaldo de los chats ahí en iCloud. Y hay otros tweaks que se han mostrado también, como por ejemplo Legismo, que ya está en su fase alfa, al menos los que están ahí en el Patreon ya tienen acceso a este tweak que nos permite tener lo que es la sincronización entre el Apple Watch y los iPhone sin tener que estar actualizando el iPhone de versión de iOS. Y así hay otros que han ido apareciendo. Entonces la pregunta que yo te quería hacer es opinión. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Será que la instalación de los tweaks que tenemos ahora mediante Trollstore es como el método con el que nos vamos a quedar en iOS 15? ¿Será como la forma al menos de estarlos disfrutando? Opinión, creo que es un logro tremendo Uh que se -huh, pueda hacer, que se pueda instalar cosas sin tener un jailbreak, que por ahí está bastante ahí lento, uh -huh, sobre todo para los que tenemos una versión alta o decidimos subir de versión. Quiero aclarar también algo que esta persona que lo hizo es muy amable. uh -huh, Yo le escribí, me contestó muy rápido, muy amable, muy... La verdad que si alguno tiene alguna duda y le escribe por Twitter, contesta, uh -huh. contesta y responde muy amable, rápido. Así que creo que eso es un punto a su favor también. No, no todos contestan o te sacan dudas. Con respecto que si creo que va a ser algo que por ahí va a sacar al jailbreak de lado, creo que no. Creo que los que amamos el jailbreak siempre vamos a estar esperando que salga Correcto, algo nuevo. así es. Yo la verdad quiero que salga algo. Uh -huh. Quiero que Poder tener salga lo que algo sea. para mi versión. Pagaría, que en un momento decían si sería de pago o no. La verdad que por tenerlo, pagaría. Yo ya hace mucho que estoy sin jailbreak, de hace un año, fácil, un Ujú, poco más, y yo no logro acostumbrarme. Hay gente que se mm, acostumbró, que se acostumbra, que sube de versión. Yo no logro acostumbrarme. ujú. Extraño cosas que tenía que hoy no lo tengo, la verdad que lo extraño. Con todo esto entonces de los jailbreaks que estamos aquí esperando, bueno, Trollstore parece ser lo más cercano que tenemos. Es como lo más aproximado a poder estar disfrutando un jailbreak. Yo igual siento que es como la liberación más importante que ha tenido nuestra comunidad. Creo que también hacía falta, había como un fuego que se estaba ya encendiendo durante varias semanas y esto como que viene ahí a calmar todo, a apaciguar las aguas también y ya lo podemos estar disfrutando. Pero es como que es lo único que hemos tenido y ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener algo más que Trollstore? ¿Crees que puede que llegue a Uncover o que Coolstar, todo lo que ha estado mostrando este tiempo con Chillout, ya se materialice? ¿Crees que vaya a ser posible? Porque Coolstar no sé cuál será su reacción con todo lo que está pasando con Trollstore y de Uncover. Lo que a mí me llama la atención es que uno de sus integrantes, Jake James, se le ha visto bien activo ahí criticando, bueno, siendo bien honesto, digamos, en su cuenta de Twitter, pero parece que no se ve que él esté trabajando dentro del equipo, que estén haciendo algo realmente el equipo de Vancouver, aunque hace una semana atrás nos sorprendieron con una actualización del Substitute, que nos permite el funcionamiento de los tweaks en iOS 15, pero ¿crees que después de Trollstore venga un jailbreak o
nos vamos a quedar solo con Trollstore en iOS 15? Yo creo que va a salir algo, creo que Uncover debe estar trabajando, pero como que lo hace callado, o Ujú, relativamente callado. Creo que Pulsar le gusta llamar la atención. Creo que todo lo que le dicen por Twitter o por todo, que por ahí leo cosas y dicen no, porque es así, es así. Creo que él no tiene obligación de dar nada a nadie. ujú, es cierto. Él, si la da es porque si quiere hacer algo, lo quiere hacer y punto, porque no tiene una obligación. Ujú, Al menos yo siento eso, como que él no tiene obligación, que si lo hace y punto, ¿no? Pero ya insultarlo, decirle cosas con exacto. respecto a su orientación, me parece que eso está totalmente de más. Creo que él debe tener algo, pero como que necesita que lo mimen un poco. Se me hace, eh, o que le estén rogando, no sé. Pero yo creo que tiene algo por ahí, por abajo de la manga. Mira, yo siento Eh, que lo que mencionas, de esto que Coolstar no nos debe nada, que en realidad no está obligado, la gente igual ha perdido como que los estribos, porque en la impaciencia que están teniendo empiezan a demandar algo que es gratuito y que él explicó, o sea, él tiene su vida personal, tiene sus estudios, anduvo ahora haciendo unas conferencias y dice que en el tiempo que puede él está avanzando y bueno, tenemos que esperar, no nos queda otra, a lo mejor Uncover nos sorprende, sabemos que ahora en un mes más se va a mostrar Fugu 15, este jailbreak que creó Linus Hens, y que podría también luego de esta demostración estarlo liberando y quizás con esto va a llegar a Uncover para iOS 15 un poco tarde, a lo mejor hay algunos que piensan que vamos a tener que acostumbrarnos a tener un jailbreak bien atrasado ya como con una nueva versión de iOS como estamos ahora con iOS 16. Yo durante este último tiempo he estado repitiendo bastante una idea de que Apple cambió a iOS, entonces si cambió a iOS, el jailbreak cambió y yo tengo que cambiar. O sea, no puedo esperar tener un mismo jailbreak como tú también lo vivías hace tantos años, ¿cierto? Desde el primer iPhone, que los teníamos a veces mucho menos tiempo que lo que estamos esperando ahora, pero ahí es donde uno empieza a salir con la duda. Coolstar dice, tienen que actualizar sus tweaks. Yo por eso no puedo estar liberando el jailbreak. ¿Te acuerdas todo eso que estuvo mencionando hace unas semanas? Que si no lo actualizan los creadores de tweaks van a haber problemas, tienen que trabajar en base al lip hooker, en base al lenguaje que yo estoy utilizando, tienen que como que adaptarse o seguir mis reglas para que este jailbreak sea liberado y la gente lo pueda disfrutar. Pero por otro lado, en la vereda al frente, hace un rato lo mencionaba Jake James, estuvo, bueno, mostrando que con toda esta salida de Trollstore y cómo los tweaks están funcionando, es como la evidencia máxima, podría decirse, en la cual se demuestra de que parece que los tweaks no hay que actualizarlos para iOS 15. Parece que no es estrictamente necesario, que lo que Coolstar nos estuvo diciendo, habrá que decirlo, durante un mes aproximadamente, no es tan cierto. Por eso como que ha estado bien activo Jake James tratando de mostrar su punto de vista, diciendo de que Coolstar trabaja como dentro de su mundo, en su mente, es que las cosas tienen que hacerse a su manera, pero ha quedado en evidencia de que no es tan de así que se puede hacer. como lo ha planteado, que se puede hacer. Por eso Trollstore viene también al mismo tiempo de traer alegrías a la comunidad, porque ni hablar, o sea, Watusi, yo sé que tú también lo estás esperando, pero que la gente que está en 15.1.1 bajando hasta 15.0 tenga un Watusi con sus chats y también con las notificaciones push. Entonces, da para pensar, o sea, ¿quién tiene la razón? ¿Será que Coolstar exageró? ¿Será que Coolstar como que nos está obligando, nos está arrastrando a tener que estar trabajando a su manera, si no, no lo libero? ¿O Yo creo será que que sí. Jake James, Yo dime, creo que él tiene así su orgullo de que como que necesita que la gente le esté ahí pidiendo por favor, ¿no? ujú, Quizás por esto mismo, como él se siente o cómo lo trataron, pero está en evidencia ujú, que sí se puede, que seguramente esto que haya sabido que uno puede instalar cosas sin tener jailbreak, me parece fantástico, ujú, fantástico. Los que puedan instalar cosas, la verdad me parece, para los que estamos esperando todavía, que por ahí sin un certificado no lo puede. Yo hasta llegué a tener ganas de comprar un certificado, pasa que en Argentina tenemos con las tarjetas de crédito que no podemos cierto. comprar eh, cosas al exterior. Entonces,
por eso no lo compré, pero llegué a pensarlo, Ujú. llegué a pensar eso porque uno extraña, y creo que esto también viene a ponernos en claro que uno tiene que aprender a esperar, Así es. a tener paciencia, a esperar, que por ahí cuando yo muchas veces veo que dicen, no, pues yo me cansé, subí a 16, o en su momento subí a 15. Entonces después no pidan que uno Exacto. apure, que se apuren los desarrolladores, sino hay que aprender a esperar, Ujú. hay Mira, que aprender a esperar. a mí me pasa con Cursor que cuando veo estas declaraciones que él hace versus lo que dice Jay James, de que Cursor siempre ha apuntado como a cambiar las reglas, en optimizarlas, trabajar un poco más actualizados. Sabemos que Coolstar él creaba tweaks allá en iOS 8, 9, 10, y que cuando llega a iOS 10 y se lanza este último jailbreak, el de Yalu, llegamos a iOS 11 y no había nadie que tomase esa bandera y dijo él, yo la voy a tomar. Y ya él desde ese momento estaba diciendo, ¿saben qué? A Siria ya tenemos que dar la vuelta a la página porque en realidad no anda bien. Revivió Cydia en iOS 11, nunca le gustó a él, pero dijo ya, voy a crear uno nuevo y es donde ya en iOS 12, con el jailbreak de Quimera que libera Coolstar, ya venía Cilio instalado por defecto. Y Cilio Por defecto. estaba dando sus primeros pasos, no era lo que es hoy en día, por ejemplo, funcionando en iOS 14. Cilio es una máquina, pero increíble ese gestor de paquetes. De hecho, el que yo ocupaba todos los días era Cilio prácticamente. Y luego empezó a cambiar, ya vamos a cambiar el lenguaje en el cual se programa un jailbreak. Ahora quiero ocupar este programa de Swift, que es el que ha implementado el mismo Apple para programar. Entonces, como que empezó a dar varios saltos, como a adelantarse, diciendo, porque lo que estamos ocupando ahora es muy antiguo, no funciona, no sirve, tenemos que ir evolucionando ya que hay nuevas herramientas que nos pueden ayudar. Y hay gente que ha seguido esa filosofía y le ha gustado ese pensamiento, pero hay otros que no. Y a los que no, no significa tampoco que estén mal, porque dice, ¿por qué tenés que estar actualizando si ya están funcionando? Si ahí está, o sea, ¿por qué enrollarnos más la cabeza con nuevos métodos cuando la gente lleva pero esperando varios meses? O sea, ¿por qué poner más trampas y tropiezos y obstáculos que impidan, ¿cierto?, que podamos estar disfrutando ahí de un jailbreak. Entonces, ahí hay como una, no sé si llamarlo una lucha de ego, de pensamiento, de cuáles son los Yo planes de creo que cada es el uno. ego. Yo Sí, creo que uno, hay parte. yo creo que tiene eso. Yo nunca llegué a usar Sileo. ¿Ya? Yo usé Cydia y muy poco Zebra. ¿Ya? Yo soy de las que cuesta pasarse, o sea, renovarme. Al tenerle bronca a él, ya esa herramienta la dejan de lado. Claro, hay gente que se Eh, apasiona y va a esos extremos de La no pelea ver. de un cover con, la Ajá. verdad que yo No, quiero no. yo quiero Yo algo, quiero no, no. jailbreak. Yo quiero jailbreak. Claro, No, dejen el sea de un drama, por lado o del favor. otro, la verdad, Claro, la gente no. llega a ese punto en el cual se escuda detrás de alguien y lo empieza a defender ahí es donde yo creo que se pierde la objetividad. ¿Cierto? Cuando ya entra, no sé, los gustos personales, un sentimiento de por medio, ya es donde la objetividad se perdió y claro, Siria yo también lo ocupaba, pero cuando ya vi que se empezó a quedar corto en funciones y que necesitaba tener que estar instalando tweaks a Siria, cosas que ya Zebra hacía por sí solo, en cambio con Siria había que estarlo ahí tuneándolo, poniéndole esteroides para que corriese mejor, pero en fin, yo creo que lo que va a pasar finalmente es que esta guerra de egos, como mencionábamos hace un rato, que se acabe. Yo vi a Jay James primeramente y respondiendo a Coolstar, respondiendo a Teamstar durante estas últimas semanas, pero ya esta última semana con Trollstore parece que ya Jay James se tiró encima, empezó a tratarlo ya un poco rudo ahí en Twitter, ahí donde ya las descalificaciones y la falta de respeto ya hace pensar de que se acabaron los argumentos. Y por más que alguien diga, no, pero lo que dice Jay James es cierto, al menos yo soy de la idea que el fin no justifica los medios. O sea, podrá tener toda la razón, pero la forma en la cual que se ocupa, a lo mejor, como se dice también esta expresión, que la idea de fondo está bien, pero la forma en la que se transmite es la que termina arruinándolo y termina quedando mal él, se termina desprestigiando. Pero yo creo que vamos a tener pronto una de las herramientas, sea Ancover o sea Chillot, como dices tú, ya el que venga. Sí, yo creo que la gente no va a andar regodeando y los que puedan estar disfrutando Trollstore, sigarán disfrutándolo nada más y el resto
como tú y yo seguiremos esperando. Mira, yo en mi canal publiqué una encuesta para saber en cuál versión de iOS se encuentra la comunidad y si tuvieses tú que darle un consejo a alguien que está como en la duda, ¿subo a iOS 16 o no subo? Para ya ir No, terminando. ¿Qué le dirías tú? no. Cuando fue lo de subir a 14, cuando estábamos en 13 y de subir a 14, todos Cierto. decíamos, no hay nada interesante en 14 como para subir, después no quedó otra que subir, subimos a 14. Ujú, Cuando salió 15, no hay nada interesante en 15, hasta que se iban acomodando las versiones para poder seguir subiendo. Mi consejo de una persona que tiene muchos años en esto es que aprendan a esperar, que algo va a salir, un mes más, un mes menos, pero va a salir, algo va a salir seguro. Y lo que veníamos hablando de los fanatismos, creo que no hay nada perfecto, creo que de todos lados siempre algún error hay, algo que falle en alguna versión, en algún teléfono, o sea, siempre va a haber alguien que tenga un error en su teléfono y la otra persona con el mismo teléfono no. Entonces es muy personal eso, de ujú, cada persona que por ahí le va bien con una herramienta, otro con otra. Lo importante es tener algo. ujú. Mira, esto que menciona tú de los fanatismos, me acuerdo de algo que conversábamos en un podcast anterior, que hay que reconocer algo a Coolstar. Y él ha estado acá. O sea, él ha hablado, nos ha aconsejado y nos ha dicho en qué versión de iOS hay que estar. Él siempre ha hablado de 15.1.1 y quedarse ahí, porque si Coolstar hubiese guardado el mismo silencio que el equipo de Uncover tiene ahora, a lo mejor no tendríamos ni idea de lo grande que es estar entre iOS 15.0 y 15.1.1. Él al menos siempre lo ha dicho, quédense ahí, no se muevan. Y claro, los que se quedaron ahí hoy día están disfrutando de Trollstore. Pero si alguien con el suficiente peso y reputación como Coolstar no lo hubiese dicho, ¿dónde estaríamos? ¿En un 15.6? ¿En un 15.7? ¿O en iOS 16 quizás? Porque imagínate, no habla nunca en cover y si Coolstar también hubiese guardado silencio, ¿qué habríamos dicho? ¿Saben qué, gente? Ni Checkpoint se apareció, esto se acabó, nos fuimos todos a iOS 16. Pero porque habló, entonces hay que reconocer también y dejar de lado eso de que no, todo lo que tiene esta persona es mala. Uno también tiene que saber reconocer que las cosas positivas que puede aprender del otro y creo que una de las lecciones al menos que nos dejó es que hay veces que conviene estar escuchando a los que saben más. Así que, Y sobre todo por ahí es una persona joven, sí. que tiene su vida, que tiene su vida como todos, Ujú, y él hace una herramienta gratis. Entonces mm, creo que ahí parecido. uno tendría que calmar un poco los dichos o callarse un poco, ¿no? Dejar de exigir tanto a alguien que te está dando algo gratuito, que como todo, tiene sus egos, sus cosas, pero tarde o temprano yo creo que va a salir algo Recuerdo a alguien que más. decía, si la comunidad, si algunas personas de la comunidad tienen esta actitud con una herramienta que es gratuita, y me decía, imagínate si es de pago. O sea, ya no quiero ni imaginarlo. O sea, si piensan de esta forma con algo que es gratis, o sea, imagínate cómo se van a poner si es que llega a cobrar algo. Entonces, esperemos que salga nada más, lo podamos estar disfrutando y podamos ver, o sea, tener una mejor actitud ante lo que significa la espera de este jailbreak, porque sin duda las cosas cambiaron y nosotros también tenemos que hacerlo. Así que, Cecilia, ¿Sí? te quiero agradecer nuevamente que hayas aceptado la invitación. De verdad me la pasé muy bien, el tiempo se pasó volando, espero que no sea ni la primera ni la última vez en la cual podamos seguir conversando. Así que no. Esperemos que Ujú. ¿Tienes algunas palabras ahora de despedida? aprendan a esperar. Se lo dice una persona que no tiene ahora la versión para cargar algo, pero eh, intenten esperar. Si quieren Ujú. algo bueno, intenten esperar. No, un mes más, un poco más. Yo no creo que tarde mucho más en salir algo bueno. Ahora sí, nos Te vamos a agradezco despedir. mucho, Juan. Sería todo Nos por esta estamos ocasión. viendo. Desde el otro lado de la Saludos. cordillera está Cecilia de Argentina y el propio Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.